nutrición y discapacidad desde una mirada integral. En este webinar de Alimentar con Sentidos, lo que vamos a tratar es un webinar de un ratito nomás, pero dar un poquito del enfoque de cómo abordar la discapacidad desde el área de nutrición. Vamos a estar como ponentes, mi nombre que es Mercedes Ruiz Brunner, va a estar también la doctora Elizabeth Sieri, Ana Laura Condinanzi, Carla Gil y Gabriela Macagno. Al final del webinar les vamos a pedir sus datos para poder hacer unos certificados de asistencia, así que después les vamos a explicar un poco más de esa modalidad, pero nos gustaría que mientras nos vayan contando por el chat, mientras que yo doy la primera parte, que nos vayan contando desde dónde se están conectando, desde qué lugar de Argentina, de otros países, o desde dónde están ustedes. Nosotros estamos acá desde Córdoba, así que mandamos un saludo y nos vamos ahí comunicando. Bien, pasamos a la próxima diapositiva. Perfecto. Primero, ver un poco de quiénes somos y de dónde surge este webinar. Este webinar surge organizado por la Organización Global de Registros de Parálisis Cerebral de Países de Bajos y Medios Recursos, que es la GLM CPR. Esta organización tiene 3 grandes lugares donde se desarrolla, continentes, que uno es la región África, el otro es la región Asia y el otro es la región de Latinoamérica. En Latinoamérica, quienes estamos hablando, somos del Registro Argentino de Parálisis Cerebral y también están con nosotros dentro del registro latinoamericano de Colombia, el registro de Colombia, el registro de Brasil, el registro de México, y ha comenzado hace poco también el registro de Guatemala, el registro de Perú, el registro de Ecuador y el registro de Costa Rica. Así que somos varios registros los que estamos comenzando con esta iniciativa de los registros de parálisis cerebral para poder conocer un poco más de las realidades de los niños y adultos con parálisis cerebral que están en nuestro territorio. Bien. Los objetivos de este encuentro es, por un lado, reconocer las principales problemáticas vinculadas a la alimentación en niños con parálisis cerebral, también detectar aquellos signos de alerta que deben ser identificados en una consulta, lo que nos va dando en dónde tenemos que poner el ojo, ¿no? Y reconocer las barreras y facilitadores que se pueden presentar a la hora de dar una indicación en un abordaje terapéutico. Y también integrar el marco de la CIF al abordaje nutricional en niños y adolescentes con parálisis cerebral. Muchas veces el marco de la CIF los manejan desde otras áreas y no tanto de nutrición, y las otras áreas no manejan el área de nutrición, entonces es un poco integrar estos dos marcos y estos dos aspectos. Bien, ahora sí le doy la palabra a Eli, que va a seguir. Bueno, buen día a los que se fueron sumando recién. Gracias por acompañarnos. Y un poco lo que yo quería contarles en este espacio es cuáles son las principales problemáticas que presentan los niños con discapacidad. Fíjense que hay varias. En estos niños pueden haber más de una, y puntualmente lo que van a producir es reducir la calidad de vida, no solamente del niño, también de las familias, comprometiendo a la ingesta de alimentos, a la absorción de los nutrientes y por ende impactando en el aumento de la mortalidad. Hoy se sabe que estos trastornos asociados a lo gastrointestinal, como la disfagia, la enfermedad por el reflujo, la constipación, desnutrición, bajo peso, baja talla y también la cialorrea, afectan hasta el 90% de los niños con parálisis cerebral, donde hay aumento en la prevalencia en aquellos niños con un compromiso motor severo, es decir, con un grosmotor 4 o 5. También es importante que, si bien la propia PC tiene algunas dificultades, algunas propias, digamos, de la condición, estas aumentan la hospitalización no planificada, y es importante que, como profesionales del área de la alimentación, empecemos a detectar algunas cuestiones que no lleguen al deterioro
o a la atención fuera de término, sino una atención oportuna y poder prevenir las consecuencias más graves. ¿Cuáles son algunas señales que deberían alertar? Y bueno, viendo quienes estamos acá, muchos son profesionales, pero también hay familias y cuidadores presentes. Entonces, hay algunas cuestiones que tenemos que tener, a estar atentos. Nosotros las llamamos las banderas rojas o las red flag, y una de las cuestiones más importantes es la duración de la comida. Si bien en la bibliografía no hay un punto de corte de cuánto tiempo hay que estar en el momento de la comida, imagínense que si cada una de las comidas que hacemos, ¿sí? Son 4 o 5, duran más de 1 hora, son 5 horas al día que el niño tiene para poder completar una comida. Súmenle las horas de sueño, súmenle la actividad diaria, súmenle y si van al colegio o las numerosas rehabilitaciones que tienen los chicos. Entonces, ya es un llamado de atención que superen los 30 minutos una comida. Como les digo, no hay nada en la bibliografía, pero en la práctica uno tiene un poco también que pensar cuánto ese tiempo que le invertimos en darle de comer resta al resto de las actividades. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el estrés familiar. Si una familia, si una mamá, un cuidador, al momento de la comida nos refiere que no están disfrutando eso que es tan importante, esa conexión que tenemos con el niño, con el pequeño, con ese familiar, ya nos tiene que llamar la atención. El momento de la comida es placentero. No importa la edad, no importa la condición, es un momento para disfrutar. Si es estresante, tiene que llamarnos la atención y tiene que ser considerado una alerta. Otro de los puntos que tenemos que considerar es la tos, ¿sí? Si bien no tener tos al momento de las comidas es un llamado de atención, el toser constantemente durante y después de la comida es que hay algo que no está pasando por la vía correcta. Entonces, estar atento con el reflejo de la tos, también con la intensidad, si es una tos fuerte, una tos débil, también son momentos a considerar. La percepción, ¿sí? Muchas veces en la vorágine de la atención, de poder abordar todos los aspectos con la familia sobre la alimentación del niño, nos olvidamos por ahí de detenernos un poquito y consultar esto de cómo las familias perciben ese momento de comer y beber, ¿no? La parte subjetiva del que está día a día en ese momento tan importante que es la alimentación. Por último, algo importante es que las familias reflexionen, ¿sí? y acompañen en eso, es que si el niño consume lo suficiente comparado con otro niño de su misma edad y con la misma condición. Entonces, y que crezca oportunamente comparado con otro niño par a él. Esas cuestiones son consideradas para nosotras como llamadores, ¿sí? O alertas, banderas rojas. Dentro de lo que es la evaluación profesional, es importante destacar que hay signos clínicos, no solamente, si bien hay instrumentos para poder valorar cualquier alteración de la disfagia, también hay signos clínicos que hacen, hay ciertas preguntas que podemos hacer la familia, como la duración de la comida, como el reflejo de la tos, si tienen pérdidas por comisura, si realmente están completando y consumiendo todos los alimentos o está quedando o hay reflujo. Hay ciertas cuestiones clínicas que acompañan también a la parte de los estudios, que son también importantes, pero al momento clínico también considerarlo. Y por último, el riesgo nutricional asociado, donde es inminente que si un niño no llega a cubrir con las necesidades calóricas y también con lo que es calidad, cantidad, armonía y adecuación en su alimentación, también hay un riesgo nutricional inminente y es importante que los consideremos. Entonces, estos signos de alerta, tanto para las familias, cuidadores, como para los profesionales, es importante para la detección de la disfagia y el riesgo nutricional. Algunas cuestiones rápidamente para contarles sobre la intervención y que puedan favorecer a una alimentación. Hay 4 pilares o 4 patas de esta mesa, ¿sí? Por un lado tenemos lo que es el sabor y la apariencia,
no olvidarnos de ponerle condimentos, ponerle color a esa comida, jugar con los sabores ácidos, con los sabores con lo picante, con las especies, con la presentación de las preparaciones, ¿no? Y va de la mano con su prima hermana la textura, donde es importante adecuar tanto los alimentos sólidos como los líquidos, donde esa presentación, esa adecuación hace que mejore la palatabilidad del niño y mejore la capacidad de aceptación de un alimento que, si se lo doy todo junto, visualmente o que hasta el sabor no sabemos qué está comiendo, en esa división, utilizar recursos que tenemos en el ámbito culinario, como especies, hierbas y texturas, que podemos llegar con almidón, con gelatina, con propios alimentos, ayudan también a mejorar la alimentación segura de estos niños. El posicionamiento creo que es algo fundamental, trabajar con las familias, también con los kines que ayuden y con los fonoaudiólogos, trabajar en esto de la postura correcta al momento de comer. No es lo mismo comer reclinado o con una hiperextensión o hacia adelante, donde el alimento tiene dificultad, hasta el mismo bolo tiene dificultad, digamos, para formarse. Entonces, hay ciertas maniobras, hay ciertos posicionamientos que ayudan a que mejore la alimentación. Por último, la última patita importante de favorecer la alimentación segura es el enriquecimiento, que muchas veces pensamos solamente en los suplementos industrializados, digamos, que serían como, o uno se refiere como que piensa en eso, y en realidad tenemos alimentos naturales que nos permiten enriquecer, que podemos armar pequeñas fracciones con volúmenes pequeños, pero súper calóricos, súper proteicos, con numerosos alimentos que tenemos al alcance, ¿no? Desde crema, desde quesos, desde aceites, jugar con esos alimentos para mejorar y enriquecer nutricionalmente las preparaciones. Esto que les mencionaba recién de la seguridad, es importante que tanto como familia, como profesionales, si vemos algún signo de alarma, si vemos que alguna de estas cuestiones hay dificultad en llevar una alimentación segura, pedir una evaluación clínica, pedir una evaluación instrumental de la disfagia, ya sea a través de una valoración por videodeglución o a través de una evaluación endoscópica, donde podemos ver si hay residuos orales, si hay algún riesgo de ingesta y que no podamos llegar a cubrir nutricionalmente los requerimientos de ese niño. Dos cuestiones más que son dos problemas frecuentes, ¿sí? Dentro vamos como de los más prevalentes a los que se ven un poco menos. La disfagia es la más prevalente. Luego tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la constipación. Dentro de lo que es el reflujo, sabemos que no solamente está dada por la pérdida, por la regurgitación, digamos, y el aumento de pérdida de nutrientes, sino que hay una erosión a nivel de esófago, hay erosión de las piezas dentarias, y con eso dolor, malestar, que por ahí las familias refieren, no quiere comer porque no le gusta el alimento, y en realidad no es que no le gusta. Lo que pasa es que sabe que después de esa comida viene el malestar, viene el dolor, viene una situación de inflamación que lo está evitando, ¿sí? Entonces, por ahí es importante revisar cuáles son también las pautas que tenemos para trabajar lo que es la enfermedad del reflujo esofágico, que no es lo mismo, no me voy a detener, pero no es lo mismo que el reflujo fisiológico de maduración del niño, sino que ya es una enfermedad que trae una alteración, y que en los niños con parálisis cerebral hay una prevalencia del 70% de los niños que hasta les diría que puede estar subdiagnosticado. Como pautas generales, la disminución, digamos, del volumen, aumentar la frecuencia de alimentación, utilizar ciertos espesantes que pueden ser industrializados o de alimentos como, bueno, maicena, como los que usamos,
bueno, el posicionamiento también durante la comida y después de la comida, ¿no? Hay que esperar su tiempo antes de recostarlos, de volverlo a su posición más por ahí de post-almuerzo, post-cena, post-alimento, esperar su tiempo para que haga la digestión. Y si no, bueno, tenemos los tratamientos farmacológicos. Con respecto a la constipación, si bien sabemos que una de las primeras indicaciones es aumentar la fibra insoluble, aumentar fibra, en general aumentar fibra, aumentar líquidos, sabemos que a estos niños les cuesta mucho la ingesta de agua, puntualmente de agua, ya sea mejorar la fibra a través, si necesitan la vía oral o si necesitan o si están utilizando, ¿estoy con tiempo? Me apuro, la vía de gastrostomía. Bueno, y resumiendo esto, ayudar a los niños con la posición, por ahí, si están muy inmovilizados por su misma condición, pedir a los kines que movilicen tronco y en los casos extremos de constipación refractaria, tratamiento quirúrgico. Rápidamente, también por celorrea hay pérdida de nutrientes. Nosotros hablamos de pérdidas fantasmas porque se pierden por comisuda y no los contemplamos y a veces son pérdidas importantes y eso asociado también a las revisiones y eso es importantísimo, la revisión odontológica, hablar con las familias que si bien por ahí por la espasticidad es difícil buscar la manera del control bucal y evitar, digamos, este ciclo vicioso de dolor, malestar, ardor y que evitan la ingesta de alimentos. Termino con esto, que para intervenir antes, siempre hay que intervenir antes de que aparezca el bajo peso o el riesgo nutricional. Cuando un niño me cruzó el CT-score o me cruzó el percentil, ya estamos llegando tarde, ¿sí? Hay que ver si en ese manejo de la alimentación y de los controles, estar alerta al estancamiento de peso y bueno, como ya se ha visto en nuestras publicaciones y en otras publicaciones internacionales, ver el número de grupos de alimentos que se está consumiendo. Nuestros niños, de los grupos de alimentos, de la variedad de alimentos, terminamos consumiendo siempre los mismos, harinas refinadas, con bajo valor nutricional, y es importante por ahí hacer una buena anamnesis, una buena frecuencia de alimentos para ver dónde podemos llegar a incorporar nuevos alimentos con más nutrientes. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Yo voy a empezar a introducirnos un poquito en relación al seguimiento del crecimiento y del estado nutricional. Ya Eli empezó a introducir en ciertas banderas rojas que uno tiene que prestar atención cuando hace el seguimiento del crecimiento de un peque o incluso de un adolescente, pero en términos generales podemos decir que cuando uno trabaja con infancias o adolescencias con parálisis cerebral, en general trabajamos de la misma forma que con los peques o adolescentes con típico desarrollo, es decir, vamos a mirar datos antropométricos, siempre miramos más de un dato, no nos quedamos solamente con el de la consulta, siempre pedimos previos, signos clínicos, o sea, nosotros vamos siempre a observar al peque o al adolescente que recibimos, por ejemplo, en una consulta, cómo está su pelo, cómo están sus dientes, la zona de los ojos, que a veces cuando hay un bajo peso, una desnutrición ya se empieza a notar, o incluso en los hombros, los codos, las rodillas, por supuesto parámetros bioquímicos. Yo en este caso soy nutricionista, pero siempre está bueno ir pensando o ir mirando si hay algún análisis el más actual posible. Y la evaluación alimentaria nutricional, que no me voy a detener demasiado en eso, porque ya un poco la Eli nos fue introduciendo y después Anita lo va a complementar. Pero digamos que en términos generales estamos parados en decir, bueno, vamos a mirar peso y talla, vamos a mirar signos clínicos, vamos a mirar parámetros bioquímicos, hacemos una valoración integral, recordando o ahora haciendo hincapié en algunas especificaciones al trabajar con este tipo de discapacidad. Pasamos Eli, porfi. Ahí está.
En particular, bueno, cada uno de los componentes que nombré es súper amplio. Yo me voy a detener un poquito más en lo que tiene que ver con la antropometría, porque sabemos que es un desafío en parálisis cerebral, sobre todo cuando hay un mayor compromiso motor o hay mucha espasticidad. Medir peso, medir talla, se empieza a generar como un desafío muy grande, sobre todo porque no sé cuál será la realidad de ustedes en los lugares donde trabajan, pero no siempre contamos con una balanza para silla de ruedas, por ejemplo, o cuando los niños son chiquitos, se puede empezar con su mamá, con su papá, con su cuidador, pero cuando se van poniendo grandes uno dice, bueno, ¿cómo empiezo a hacer, cómo continúo este seguimiento del peso y la talla? Entonces, nosotros tenemos dos grandes grupos de datos antropométricos, o las formas de medirlo, mejor dicho, que son los métodos directos e indirectos. Método directo es, subo la silla de ruedas, a la balanza, o hago por diferencia el peso, o la persona con PC se puede parar, entonces se pesa en la balanza, lo podemos medir, o podemos hacer segmentos corporales, que es lo que nos permite introducirnos a los métodos indirectos. Yo ahí dejé una fotito donde está la Anita en acción, midiendo a un peque, que le está midiendo la altura talón-rodilla. Y estos métodos indirectos, directos nos van a servir como insumo para los métodos indirectos. Para dejarlo un poquito más claro, cuando no podemos pesar o medir a un peque, tenemos que empezar a utilizar estimaciones. Hay muchísimas ecuaciones, yo después voy a hacer algunas aclaraciones importantes. Nosotros trabajamos con las que fueron validadas por nuestro equipo para estimar peso y talla, donde utilizamos... Sí. Donde utilizamos precisamente los segmentos corporales para estimar talla y la circunferencia de brazo para estimar peso. Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero nosotros, como resumen de esto, si tenemos un peque o un adolescente que no podemos pesarlo y medirle la talla, vamos a utilizar métodos indirectos para estimar su peso y su talla. Y por supuesto también tenemos ecuaciones de porcentaje de grasa corporal, que no me voy a detener en eso porque no terminamos nunca más. Algo importante que se va agregando a esto es las clasificaciones funcionales y la severidad. Lo que ahí estamos viendo es el gross motor. Nosotros, a partir de datos que vamos juntando, sobre todo con el Registro Argentino de Parálisis Cerebral y las distintas líneas de investigación, nos empezamos a encontrar con que a mayor severidad hay mayor riesgo de desnutrición. Nos encontramos con que está más afectado el crecimiento, hay muchísimas más complicaciones para alimentarse, ya Eli fue introduciendo en relación a la disfagia, hacia el reflujo, y por supuesto empieza a ser más complejo tomar peso y talla. Lo que están viendo del lado izquierdo son las medianas del peso de edad según la severidad del gross motor. La línea que nos tiene que llamar la atención es la rosada. ¿Por qué? Porque está clasificado por grupo de edad. Es decir, que fíjense cómo va cayendo esa línea rosa de la mediana del peso de edad a medida que aumenta la edad en clasificaciones más severas. A veces es medio lío mirar estos gráficos si uno no está acostumbrado, pero básicamente lo que estamos viendo ahí es que a mayor severidad y a mayor edad va cayendo la mediana del peso de edad. Entonces nos encontramos con que en etapas re importantes del crecimiento, por ejemplo los adolescentes, el peso de edad empieza a caer y sucede lo mismo con la talla de edad. Por eso siempre es importante hacer un seguimiento del peso y de la talla y, como dijo la Eli recién, cuando la persona ya nos está cayendo, nos está bajando, ahí es el momento de tomar decisiones o ver qué está pasando. Pasamos, Eli. Y en relación al EDAX, que son las habilidades para comer y beber, es otra de las clasificaciones con las que trabajamos en parálisis cerebral, sucede algo bastante parecido. El gráfico que estamos viendo es la comparación del peso para la edad, la talla para la edad, el índice de masa corporal para la edad, en niveles más severos y más leves del EDAX. Entonces lo que vemos es que a mayor compromiso en el EDAX, todos estos puntajes caen. Entonces ya son esos signos de alarma que nos tienen que lo tenemos que empezar a registrar apenas conocemos al peque. Tiene un gross motor severo o tiene un EDAX severo, entonces el peso y la talla lo tenemos que seguir muy de cerca. E incluso estos gráficos que estamos viendo son de publicaciones, que algunas ya están disponibles, que ya les vamos a compartir, e incluso este gráfico también analizamos, que no lo puse acá, pero analizamos qué pasaba con los indicadores antropométricos ante la presencia o ausencia de complicaciones orogástricas como disfagia y reflujo.
comparamos los peques que tenían disfagia y reflujo con quienes no tenían disfagia y reflujo, y todos los indicadores estaban de crecimiento, estaban súper afectados, en particular la talla, que alcanzaba promedios de -2 desvíos estándar. O sea, estamos hablando de desnutriciones muy crónicas y que tenemos que llegar mucho, mucho antes. Eso es lo que más queremos hacer hincapié. Pasamos, Eli. Bien, volviendo a los métodos indirectos que les iba a comentar, esto está publicado en nuestra página del Instituto de Investigación, pueden acceder, es una calculadora donde en su consultorio o incluso con el celular entran a la página y fíjense que son datos muy simples, porque quizás si tienen que aplicar la fórmula hasta que se acostumbran o hasta que le ponen en un Excel es más complejo. La fórmula para estimar talla, los datos que necesitan son la edad, la altura talón-rodilla y qué gross motor tiene la persona, que está clasificado en leve, moderado o severos del 1 al 5. Pero eso solamente ustedes lo tienen que marcar. Fíjense que ahí aparece marcado del 1 al 3. Después pondrían la altura talón-rodilla, la edad, ponen calcular y ya le tira la estimación de talla. La altura talón-rodilla lo pueden ver en la imagen del lado izquierdo, cómo se toma. Obviamente, idealmente sin férulas, sin zapatillas, para poder estimar bien. Y en relación al peso, el dato que necesitan es circunferencia de brazo. Y también la edad y también el gross motor. Lo mismo, van a poner calcular y les va a tirar la estimación. Esta fórmula está pensada para pequeños y adolescentes, no está pensada para adultos, porque ya el margen de error es muy grande. Pero bueno, es una herramienta re útil con la que pueden contar en su práctica clínica para realizar el seguimiento del crecimiento de estos peques. Pasamos a la última. Y por último, perdón si le metí mucha pata, cualquier duda después nos pueden preguntar, pero toda esta información que les fuimos compartiendo está publicada. Uno es un artículo de la revista de Nutrición Hospitalaria y el otro lo pueden ver ahí abajo de Clinical Nutrition ESPEN, donde también estamos utilizando un poco las gráficas de crecimiento del CDC, que son las que se utilizan sobre todo en Estados Unidos para ir valorando el crecimiento. Nos pueden pedir el link si no lo logran encontrar, nosotros se lo podemos compartir en nuestra página de Instagram. También hemos compartido los links de acceso a los artículos. Son datos que obtenemos sobre todo también del Registro Argentino de Parálisis Cerebral, donde uno con esos datos sabe un montón de estos peques, así que, bueno, es información súper valiosa, sobre todo para la práctica clínica. Creo que no me faltó nada, así que pasamos. Bien, muy bien. Bueno, complementando un poco todo lo que vienen mencionando mis compañeras, acá sabemos que están presentes familias, que están presentes profesionales, no solamente del área de nutrición, sino de otras áreas también. Y nos pareció muy interesante sumar esta perspectiva de cómo todo esto que sabemos que es importante, que viene mencionando tanto Mer, Eli, Carly, y que después van a seguir complementando, cómo poder lograr tener esa información, ¿no? Porque sabemos que el momento de la consulta suele ser un momento complejo, no siempre tenemos el tiempo necesario para hacer todas las preguntas que quisiéramos, o a veces no contamos con el instrumental, o no contamos con la capacitación para hacer la toma de medidas antropométricas de otra manera. Entonces también nos parece importante dejar algunas ideas generales, por supuesto que esto da para profundizar un montón más, pero qué cosas de esa anamnesis alimentaria o esa digamos, entrevista que uno hace a la familia en una primer consulta o en las siguientes consultas o en los momentos en donde puede evaluar al niño y a la familia, o al niño al cuidador, o al niño y a quien acompaña en un set, por ejemplo, que también nos pueden alertar de una dificultad alimentaria, que también nos pueden alertar de una malnutrición, ¿no? Porque es salirnos un poco de esa idea de que solamente necesitamos tener el peso y la talla para saber cómo está el estado nutricional, sino que hay un montón de otras cosas o preguntas que nos pueden estar dando una alarma, y obviamente si esta familia no tiene acompañamiento por un profesional de la nutrición, poder derivar el tiempo y poder hacer intervenciones oportunas, ¿no? Entonces nos parece central esto de que la familia es un gran componente dentro de los equipos de rehabilitación y dentro de los equipos de trabajo para las personas con discapacidad, porque son justamente quienes tienen la información de todos los días de estos niños, de estos adolescentes, o de, en el caso de que sean adultos también, ¿sí? Eli, la siguiente
diapositiva. ¿Bien? Entonces, un poco es dejarles un pantallazo general de qué podemos agregar a nuestras anamnesis, que por lo general suelen ser muy clínicas, de cuál fue el último peso, cuál fue la última talla, datos personales, o bueno, esto de las clasificaciones funcionales, que por supuesto son información muy importante del Gross Motor, el EDAX o algunas otras, si tuviéramos la oportunidad de obtenerlas dentro del equipo, pero también hay otras cuestiones, como venía mencionando Eli, ¿no? Quizás a alguna familia nunca le preguntaron cuánto tiempo tarda en darle un plato de comida o un desayuno a su hijo, o cuánto tarda en el set en almorzar o en desayunar, ¿no? Entonces, es una pregunta súper valiosa que a lo mejor la familia o quien acompaña constantemente naturaliza que le lleva más de media hora, y a lo mejor si el profesional nunca se lo preguntó, digamos, nunca se pudo hacer una intervención de que eso es un signo de alerta, ¿no? Entonces las percepciones familiares, como ponemos ahí, no solamente de los tiempos de comida, sino también de cuánto es lo que come el plato de comida, también esto de si observa que en el último tiempo ha bajado de peso o ha subido de peso, porque recordemos que, por ejemplo, a la hora de cambiarlo, a la hora de ayudarlo en las actividades de la vida diaria, a la hora de, por ahí si utiliza silla de ruedas, de posicionarlo o no en la silla de ruedas, también podemos percibir si hay un cambio en el peso corporal o en la contextura o en el crecimiento, ¿bien? Entonces son preguntas que son súper relevantes a la hora de conocer el estado nutricional y que estaría buenísimo sumarlas a nuestra anamnesis. El tema de las consistencias en relación a las preparaciones, que ahora voy a hablar un poco de otro instrumento que puede ser muy valioso para la consulta en general y acercarnos un poco en este idioma que muchas veces los profesionales tenemos como términos muy técnicos y que a lo mejor la familia no los llega a comprender y no los puede aplicar exactamente. También lo de los signos clínicos, que a mí me parece súper importante que lo podamos sumar a nuestras consultas. Si no podemos tomar peso, no podemos tomar talla, hay un montón de signos que mediante el examen físico podemos detectar si hay presencia de malnutrición, ¿no? Todas las estructuras corporales hablan, gritan o dicen cómo está nuestro cuerpo, ¿bien? Cómo está ese pelo, cómo están los ojos, cómo está el sistema muscular, y no solamente quedarnos con lo que vemos, sino preguntarles a las familias, ¿le duele o demuestra dolor a la hora de movilizarlo? Y eso puede ser un signo de que hay alguna alteración en la masa, en el tejido muscular, o alguna alteración en el tejido óseo, ¿bien? O si tiene irritabilidad o cambios en el comportamiento, eso también puede estar hablando de algún signo gastrointestinal, alguna molestia o algún déficit de algunos nutrientes, ¿bien? Y eso también es muy importante preguntárselo a la familia, ¿sí? Si querés, Eli, pasemos a la siguiente, así complemento un poco más esta información con otro instrumento muy sencillo y valioso, y que realmente nos permite, con preguntas muy prácticas a las familias, poder detectar si hay un riesgo nutricional. Y realmente nosotros lo hemos ido aplicando en las distintas entrevistas que hemos hecho a las familias o a los cuidadores de niños y adolescentes con parálisis cerebral, y realmente es un instrumento que nos permite ver esta doble cara, ¿no? Por un lado, muchas veces familias que sí perciben que hay un riesgo nutricional, y con estas 4 sencillas preguntas, en la cual una tiene que ver con si la familia considera o no que ha tenido dificultades para aumentar de peso a lo largo de su crecimiento y su desarrollo, si considera que tiene o no problemáticas a la hora de digamos, de mantener, digamos, o de tener un peso corporal adecuado. Y por otro lado, 2 preguntas que tienen que ver con un puntaje de un puntaje más bajo a un puntaje más alto, en el cual pueden digamos, percibir si consideran que tiene problemas para comer o problemas para beber, comparado con otro niño, digamos, de su misma edad. Obviamente, teniendo en cuenta que esta, como decía Mercedes en el chat, es una herramienta que se desarrolló para niños y adolescentes con parálisis cerebral de 2 a 19 años, y que está adaptada transculturalmente a nuestro país por nuestro equipo de trabajo, que se originó inicialmente en Australia, ¿sí? Pero esta herramienta nos permite, con esas cuatro preguntas, sacar un score y ver si nos da, digamos, un riesgo nutricional, ¿bien? Por lo cual, a lo mejor
la puede aplicar otro profesional y derivar a un licenciado en nutrición, o nosotros aplicarlo en nuestra consulta y también indicarle a la familia que con esos 4 aspectos estamos observando la necesidad de algunas intervenciones determinadas. Bien, ahí como decía Mer, en el chat, también, digamos, podría probarse para otras condiciones, no está desarrollada para esto, pero también podría inspirar, ¿no?, a qué preguntas son fundamentales a hacer en nuestras entrevistas o en nuestras anamnesis, ¿sí? Ani. Sí. Tiempo. Bien, ok. Como para cerrar, otra herramienta que podemos utilizar es, en la consulta, es el atlas fotográfico de consistencias, que también nos parece interesante que podamos observar las imágenes, ¿no? Porque muchas veces uno indica o recibe una indicación de fonoaudiología o de otra terapia de alguna consistencia determinada, por ejemplo, consistencia puré o procesado o picado fino, y quizás la familia no sabe exactamente cuál es el tamaño del picado fino o cómo sería un procesado adecuado, lo mismo que con los líquidos espesados, y es una herramienta que podemos usar en la consulta como para mostrar imágenes de preparaciones y, como decía Eli, que sean también lindas a la vista y agradables a la hora de comer. Bien, entonces este atlas también fue desarrollado por Mercedes y por Eli, junto con otros colegas, y que está disponible de descarga de forma gratuita para todos los que lo quisieran utilizar. Para cerrar, algo que nos parece súper importante es complementar nuestras encuestas, nuestras entrevistas con lo que es la frecuencia alimentaria de consumo, sí, que sabemos que tiene ventajas y desventajas, ¿no? Muchas veces preguntamos qué comió en el día o hacemos un recordatorio de 24 horas y eso nos queda muy pequeño para conocer realmente cómo es la alimentación general de nuestros pacientes. Bien, entonces tomarnos el tiempo de hacer una frecuencia de consumo alimentario nos puede dar una perspectiva mucho más amplia, pero siempre nos tenemos que adecuar a varias cosas. Primero, el tiempo, no podemos estar un montón de horas haciendo preguntas a la familia porque por supuesto es tedioso. Segundo, tener en cuenta que muchos de estos niños pueden almorzar, desayunar o hacer algunas comidas fuera del hogar y eso también nos dificulta a veces tener ese dato si no lo podemos obtener del lugar en donde lo realizan. Tener en cuenta los contextos socioeducativos y socioeconómicos y adaptar esas preguntas a las familias, ¿bien? Y también después, ¿cómo procesamos o informamos estos datos, ¿no? Porque uno puede obtener toda la información de la alimentación y después es necesario como profesional, por un lado, adaptar y ver cuánto es de calorías, cuánto es de proteínas, cuánto es de cada nutriente para poder hacer el abordaje nutricional. Pero por el otro lado, la frecuencia de consumo es un momento muy importante para en esa instancia que estamos preguntando, ir haciendo recomendaciones a las familias de acuerdo a lo que nos van respondiendo. Bien, creemos que es una herramienta bidireccional que nos permite justamente hacer esos pequeños cambios o esos pequeños objetivos profesionales para mejorar la calidad de la alimentación de nuestros pacientes, ¿bien? Y, por supuesto, también permitirle a las familias generar ese espacio de preguntas que es muy valioso, ¿sí? Bueno, dejo el espacio después para preguntas al final. Muchas gracias. ¿Gaby? Sí, aquí estoy. Bien, bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ante esto que venían contando mis compañeras, un diagnóstico posible sería el que estableció la DSM en su quinta edición en el año 2013, que es el diagnóstico de TERIA, que es el trastorno por evitación o restricción de la ingesta alimentaria, que está caracterizado por algunas condiciones como son la pérdida de peso significativa o un estancamiento en la curva de crecimiento, que puede tener condicionado el déficit nutricional en algunos nutrientes muy críticos, especialmente en la etapa de crecimiento o en la adolescencia. Muchas veces trae aparejado esto una necesidad de complemento nutricional, es decir, que puede hacer, esta suplementación puede ser tanto por vía oral o por vía integral, según cómo venga comiendo ese PE, ese adolescente, y esto también puede traer aparejado una dificultad en el funcionamiento psicosocial, que muchas veces escuchamos en estas intervenciones, en las anamnesis especialmente, que hay dificultad en la escuela o en alguno de los sets o inclusive en algunos eventos, tanto
bueno, familiares o de amigos en cumpleaños y demás. Esto, sí, ahí la siguiente, Eli. Este diagnóstico está dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, pero no está relacionado con la distorsión de la imagen corporal, por lo cual no sería una bulimia o una anorexia nerviosa, y también tenemos que tener en cuenta que no aplica, es decir, no necesariamente está relacionado, o sea, no está relacionado con una disponibilidad de alimentos o con alguna otra condición de tipo cultural o religiosa que no permita, digamos, el consumo de ciertos alimentos, ¿sí? Ahí la última, Eli. Y bueno, esto tampoco se explicaría mejor frente a otro trastorno mental, ¿sí? Sabemos, sí, está bien, la siguiente. Sabemos que la prevalencia de este trastorno es mucho mayor. En algunos últimos estudios hemos visto que se habla de 5 veces más chances en personas con trastorno del espectro autista, especialmente los estudios están hechos en infantes y adolescentes, y que esto se caracteriza porque comparten especialmente algunas características como son la hipersensibilidad sensorial, que está muy marcado en las personas con TEA, que este procesamiento sensorial atípico, que se habla de un 97% de personas que lo padecen, con una fuerte selectividad alimentaria, porque responden a hábitos alimentarios con gran presencia de alimentos blancos, color beige o ciertas texturas, y muy poca presencia de frutas, verduras, lácteos, pescados y algunos otros alimentos que podrían llegar a tener, o que tienen en realidad, algunas texturas más difíciles de incorporar o colores verdes, naranjas y demás, por lo cual esto genera, ¿no?, un déficit nutricional muy importante, especialmente en el consumo de alimentos que llamamos protectores. Cuando hablamos de la etiología, puede ser de tipo biológico, cuando hablamos de alteraciones hormonales o de péptidos a nivel del apetito. Esto muchas veces lleva inclusive hasta versiones alimentarias. El origen también de tipo psicológico podría ser cuando hay un estrés temprano vinculado a algún área de la alimentación, o inclusive desde la prematuridad o desde el momento de la gestación, ¿no? Algún estrés traumático, por supuesto, que podría llegar a sufrir esa persona. De causas ambientales, hablamos del tipo de crianza, de los hábitos familiares muy marcados por un bajo consumo de alimentos, una dieta muy poco variada. Cuando hablamos de tipos sensoriales, esto que decíamos en la principal característica del procesamiento sensorial atípico en este grupo de pacientes especialmente, y en muchas otras discapacidades también, por supuesto. De tipo conductuales encontramos que las conductas son muy rígidas y hay, especialmente en el momento de las comidas, alteraciones, esto que hablaba Eli, que ese momento debería ser placentero. En gran parte de estas comidas con las personas que tienen esta condición, se hace muchas veces muy difícil. Más allá del tiempo, sino de cómo lo pasa la familia, ¿no? O sea, se hace muy difícil que sea un momento realmente placentero. Cuando nos preguntamos en la relación con la microbiota, vemos que todas estas características van a llevar a, tenemos en cuenta qué conforma esa microbiota, que sabemos que hay aspectos que tienen que ver con la actividad física o deportiva, con el tipo de dieta, con el tipo de parto, con la alimentación complementaria que recibió ese peque, con la exposición a factores ambientales, bueno, por supuesto la dieta que practica o no, que practica, el tipo de alimentos que conforman esa alimentación, por lo que está marcado por un déficit o una disminución en las bacterias benéficas y un aumento en las que tienen potencialmente efecto dañino. Entonces, de esta manera, ese eje intestino-cerebro va a generar una mayor probabilidad a una neuroinflamación con una producción alterada de los neurotransmisores, lo cual va a generar mayor
digamos, que se intensifiquen los síntomas del TEA, porque esto predispone a comportamientos más disruptivos y que alteran esa conducta. Y bueno, en todos estos mecanismos que va marcando una disbiosis, va acelerando este círculo para nada virtuoso, y bueno, todos estos mecanismos biológicos y estas vías metabólicas que empezamos a nombrar aquí, por el tiempo no describimos mucho más, pero sí sabemos que se siguen estudiando y las continuamos en estudio, y les dejamos aquí abajo la cita y después les compartimos por el chat un estudio en el que este equipo de trabajo estuvimos trabajando, y pueden profundizar más. Muchas gracias. Bien, ahora la intención es hablar un poquito sobre la nutrición y la alimentación desde la mirada de la CIF. Eli avanza. Y la idea es ponernos los anteojos de la CIF. Es un poco poder ver todo este proceso de alimentación y nutrición desde la CIF, como vamos a ver ahora. Bien. ¿Qué es la CIF? Para el que no está muy familiarizado, es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, y es un marco mundial de la Organización de la Salud para medir, describir y organizar lo que es la salud y la discapacidad, y está destinada tanto a adultos como a niños. Son un montón de códigos que nos dicen y nos indican, o nos dan un mapa, por así decirlo, de cómo intervenir en salud desde un marco que no sea solamente desde lo biológico. Estos son documentos que se publicaron en 2001 y 2007, respectivamente, o sea, más de 20 años, casi que llegan, pero aún así cuesta todavía saber cómo ponerlos en práctica. Pasamos a la próxima. La propuesta de trabajo de la CIF nos habla de este marco, donde también desde la organización Calm Child nos hablan de esto de las palabras con F. Está bien, Eli, avanzar las imágenes. Nos habla que la condición de salud está dada por la estructura del cuerpo y la función, que es a veces donde nos centramos, que es esto de la forma física, pero también tiene que tener en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo la actividad relacionada con la función, la participación relacionada con la fraternidad y la amistad, los factores ambientales y familiares, que los relacionamos con la familia, y los factores personales, como por ejemplo en este caso la felicidad. Esto hace la referencia a las palabras con F. Ya voy a profundizar un poquito más adelante. Seguimos con la próxima. Muchas veces nos enfocamos en los nutrientes y el cuerpo y las funciones del cuerpo, pero la verdad es que en un plato de comida no tenemos proteínas, hidratos de carbono y grasas simplemente, sino que tenemos alimentos, y esos alimentos tienen un contenido cultural y un contenido que nos va a traer también relación con las familias. Entonces ahora miremos esto desde los anteojos de la CIF. Cuando hablamos con la mirada de la CIF, vamos a ver, yo acá elegí algunas categorías, son un montón las categorías que existen en la CIF, y estas cada una se desglosa a su vez. Yo elegí las que tenían más relación con la nutrición. Cuando hablamos de estructura del cuerpo, hablamos de la estructura de la boca. Cuando hablamos de las funciones del cuerpo, hablamos de las funciones de ingestión, de las funciones digestivas y las funciones de defecación. Cuando hablamos de actividad y participación, hablamos del comer, del tomar o la bebida, de beber, el cuidar de la salud y preparar las comidas, por ejemplo, que son actividades de la vida diaria. A eso hace foco esta parte. Los factores ambientales, hablamos de los productos o sustancias para el consumo personal y la comida, si están esos productos realmente disponibles para cada familia, de la familia, de los amigos, de los proveedores del cuidado de salud y asistencia personal, los servicios y sistemas y políticas de salud. Todo eso va a influir en cómo es la alimentación. Esto y un montón de cosas más, ¿no? Pero acá reduje a esto. Y también los factores personales, que incluyen la historia de cada uno de los niños. Entonces, ahí avanzamos con una animación más. La intención es, poniéndonos los anteojos de la CIF, cuando hacemos la anamnesis, preguntamos sobre todas estas cuestiones, tenemos en cuenta todo esto y estos abordajes, y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué pregunta podemos hacer en nuestra anamnesis que abarque cada uno de estos aspectos para poder profundizarlos? Entonces, no centrarnos solamente en si tiene constipación o no tiene constipación, si tiene reflujo o no tiene reflujo, porque es importante, pero también necesitamos ver si puede comer por sí solo, si necesita ayuda, si tiene a su familia ayuda o quienes puedan colaborar, qué dificultades tiene la familia. Pasamos a la próxima.
En este marco, nosotros también, para trabajarlo también con las infancias, nosotros hicimos un libro de actividades pensado en el marco de la CIF, donde abarcan las distintas palabras con F, con un capítulo cada uno con distintas actividades. Este libro es un libro que es un material de descarga gratuita, lo pueden escanear ahí con el QR o poner en Google Yo como diferente el libro de actividades y te sale también. Y este libro de actividades ofrece distintas, tiene personajes que tienen distintos grados de discapacidad, y es un libro de actividades que puede usarlo cualquier niño, no está destinado para niños con parálisis cerebral o con alguna discapacidad, sino que tiene sus personajes que tienen discapacidad, pero está bueno para que todos los niños lo vean. Les voy a mostrar algunas de las actividades en la próxima diapositiva. Por ejemplo, está en la forma física, tenemos una actividad donde ellos tienen acá para hacer recorte de cómo es el lavado de las manos, y pueden organizarlo y adecuarlo, digamos, cortan y pegan, promoviendo esto de la motricidad y siguiendo esto de las actividades de la vida diaria. Después, por ejemplo, tienen uno de los personajes que va contando qué es lo que hace a lo largo de su día, y ellos pueden hacer lo mismo y organizar su día a día. En este otro capítulo lo que tienen, por ejemplo, en este de familia, tienen un cuento sobre la olla de los recuerdos, que es un cuento donde cada uno de la familia va contando cuál es su plato preferido y por qué, y después tienen para completar cuál es su plato preferido y cocinarlo en familia y hacer esta actividad. Entonces tienen distintas cosas, todos son personajes que ellos pueden colorear y pintar, también depende del grado de el compromiso que tenga intelectual y motor cada uno de los niños, es como cada una de las actividades se puede ir adaptando. Bien, pasamos a la próxima. También otra herramienta que me parece muy útil de destacar es el plantear los objetivos de un tratamiento nutricional desde el marco de la CIF. Entonces, esta es una hoja que está habilitada desde CanChild, que uno puede descargar y completar, si no uno la puede hacer también, donde uno plantea un objetivo y por qué. Y la idea es completar, que esto lo complete cada una de las familias y lo vaya diciendo. Por ejemplo, en el área de función, el objetivo puede ser poder llevar la cuchara a la boca. ¿Y por qué? Para poder comer de forma más independiente. En el objetivo de familias, encontrar formas de salir a comer con mi familia para que les sea más fácil. ¿Y por qué? A mi familia le gusta salir a comer y llevarme a veces les presenta muchos desafíos. En estado físico puede ser el objetivo aumentar mi peso. Porque si me enfermo pierdo peso muy rápido y quiero estar listo y saludable. En diversión puede ser el objetivo participar en cocinar con mis hermanos. Ellos se divierten cocinando juntos y quiero participar. En amistad, comer comida de cumpleaños. Cuando voy, no sabe mi familia qué me puede dar de comer. Y en futuro, mantenerme feliz y sano. Quiero vivir una vida plena con las habilidades que tengo junto a mi familia. Esto es uno que completamos con un paciente, pero se puede hacer, digamos, con distintos niños y desde distintas áreas. En este caso son todas de nutrición. También les queríamos contar que si alguien quiere profundizar, porque veo que hay algunas dudas y para más detalles, y la verdad que en una hora es muy complejo profundizar todo este contenido. Como verán, nosotros venimos trabajando en investigación hace muchos años y tenemos un montón de investigaciones. Esa que mostró Carla son las últimas dos que salieron ahora hace menos de 2 meses, y hay mucho sobre el tema, sobre esto de las curvas de crecimiento, cuáles, por qué este artículo que pusimos sobre la armonización de distintas curvas de crecimiento, cómo es el tratamiento, etcétera. Así que si alguien está interesado en lo que es el abordaje nutricional sobre niños y niñas y adolescentes con parálisis cerebral, estamos lanzando este curso de posgrado que tiene clases virtuales y está destinado principalmente a licenciados en nutrición o médicos. Y también tenemos unos ciclos de capacitación y actualización profesional, donde vamos a tener en cada uno de los meses distintas temáticas, como ven ahí. Incluso hay en noviembre una actualización sobre el abordaje de constipación pediátrica, y los otros abordan un poco más el tema de la selectividad alimentaria. Así que tienen distintos cursos en nuestro Instagram, siempre pueden conocerlos y verlos, quienes quieran profundizar. Y pasamos a la próxima. Y también esto de los instrumentos para la práctica clínica que les fuimos mostrando, varios. Acá les dejamos el link, también ahí se los pueden escanear o se los dejé ahí por el chat, donde pueden descargar todo el atlas fotográfico, el libro Yo como diferente, el reporte anual del registro de parálisis cerebral. Tienen las calculadoras, estas que mostraba Carla para estimar el peso y la talla. Está todo en esa misma web, así que pueden recorrerlo y ver qué les
que les resulta de utilidad. Son todos de acceso gratuito, así que pueden acceder a ellos. Nada más de nuestra parte, les queríamos invitar también a ser parte del Registro Argentino de Parálisis Cerebral y el Registro Latinoamericano para los que están desde otros países, y agradecerles por estar acá, y queríamos ver si hay algunas preguntas, dejar unos minutitos como para preguntar. Mientras tanto, les cuento que para los que quieran tener un certificado de asistencia, lo que necesitamos es que en el chat nos pongan su nombre, apellido y un mail, y manden el mensaje, y nosotros después con esa información les vamos a enviar el certificado de asistencia. Pero bueno, agradecemos esto y los invitamos a participar. Acuérdense de poner el mail también. Nombre, apellido y mail, así les tienen a dónde mandarlo. Si pueden ponerlo todo en un mismo mensaje, mejor. Si quienes tengan más dudas, también les recuerdo que nos pueden contactar también a partir de nuestro mail de inicio o de nuestro Instagram, y los invitamos también a seguirnos en el Registro Argentino de Parálisis Cerebral, que es una cuenta que arrancamos hace poquito, así que agradecemos si nos pueden seguir también ahí, donde vamos compartiendo esto de investigación que vamos dando a conocer sobre el registro. Así que muchas gracias por eso, y siempre estamos disponibles para cualquier duda. Ahí estamos recibiendo entonces todos los mails y nombres y apellidos. También les queremos